Tarde, que Dios le use conforme a sus propósitos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. También comentarle que el domingo tenemos invitada a predicar. Por ahí ya la han visto alguna vez, la hermana Leonor Ruiz. Ella va a estar con nosotros el domingo. Así que véngase temprano, hermano, al servicio. Vamos a alabar al Señor juntos el domingo. Amén. Amén. ¿Qué le parece si va conmigo a su Biblia? Busque por ahí la cita de Números, el libro de Números, capítulo 13. Números capítulo 13, vamos a leer el versículo 30. Cuando lo tenga, hermano, me indica con un amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Léalo junto conmigo, hermano. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y luego vaya conmigo al capítulo 14, vamos a leer el versículo 1 y dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Vaya conmigo ahí mismo en el 14, el versículo 11, dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo que habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Ore conmigo, hermano, y dígale al Señor: Dios, quiero poner en mis manos, en tus manos, Señor, mi vida, Señor, que tú hables a través de esta predicación, Señor. Quiero ponerme, Señor, a tu servicio. Quiero, Señor, que tú te agrades de mi vida. Dígale: Dios, aquí estoy. Habla, Señor, a mi mente, a mi corazón, Señor. Yo no sé, Dios, qué tú quieres hablar hoy a tu iglesia. Yo no sé, Señor, qué necesidad hay en cada uno, pero lo que yo sí sé, Señor, es que tu Espíritu Santo nos abraza y nos entiende, Señor, a la perfección. En medio, Señor, de lo que atravesamos, Señor, podemos saber que tú estás con nosotros, que tú eres un Dios de promesas, que tú abres, Señor, caminos, Señor, en medio del desierto, Señor. Ahí tú, Señor, tocas nuestra vida, nuestro corazón. A veces es necesario atravesarlo, Señor, para saber que tú obrarás, Señor, que tú estás interesado en nuestra vida, pero que es necesario permanecer, Dios, para que al final podamos ver las promesas, Señor, cumplidas en nuestra vida, porque tú eres un Dios, Señor, que cumple su palabra. Dios, en el nombre de Jesús, amén. Hermano, puede tomar su lugar. Lo quise llevar no toda el capítulo, porque usted pues ya conoce en la mayoría la historia de el pueblo de Israel cuando Dios los llevó por el desierto, ¿verdad? Que iban rumbo a la tierra prometida. Entonces yo quise tocar algunos versículos claves, pero si usted se pusiera ahí con más dedicación en su casa a leer ahí en Números capítulo 13 y 14, usted va a ver la historia con más detalle. Incluso podemos ver en otros pasajes también acerca de esta historia, esta bella historia. Y cuando hablamos acerca del pueblo de Israel, hermano, vemos
que era un pueblo terco, ¿verdad? Un pueblo duro en su corazón, a lo que el Señor quería tratar con ellos rumbo al camino a Canaán, aquella tierra que el Señor les había prometido, donde fluía leche y miel, donde el pueblo iba a estar seguro. El Señor les había hecho una promesa. Pero en el desierto el Señor trataba con ellos y dice que pasaron ahí varios tiempos, ¿verdad? Alrededor de 40 años, y estuvieron ahí por más tiempo aquellos que no quisieron a creer en la promesa del Señor. Y yo quiero decirle, hermano, para usted, ¿qué es la fe? Usted contéstese ahí mismo, hermano. Usted y yo somos hombres y mujeres de fe en medio de los desiertos de nuestra vida, en medio de las circunstancias. Usted se considera un hombre y una mujer de fe. Y yo le hago esta pregunta porque la fe es de suma importancia para nosotros en nuestra vida cristiana. Lo dice en Hebreos, ¿verdad? Que la fe es tan importante en cada uno de nosotros. La Biblia nos menciona que si tuviéramos como un granito de mostaza de fe, el Señor puede obrar, puede hacer grandes cosas en nosotros. Así que la fe es algo importante. Pero ¿qué sucede, hermano, cuando viene el desánimo a nuestra vida? ¿Qué pasa con esa fe? ¿Puede el cristiano pasar por el desánimo? Sin duda, hermano. Hace algunas semanas atrás me hacían una pregunta. Y a veces en medio del mover de Dios, dicen las personas, es que me estoy sintiendo así, estoy viviendo esto, estoy viviendo el otro. Y yo decía en mi corazón, cuando vemos el mover de Dios, cómo el Espíritu Santo nos visita, cómo el Señor se mueve dentro de nuestros servicios, ¿por qué mejor no enfocar nuestra mirada en lo que Dios está haciendo, en lugar de prestar oído al desánimo, en lugar de prestar oído a lo que Satanás viene y nos señala? Y a veces vienen por situaciones tan pequeñitas que nos cuestionamos, pero sin duda, hermano, el enemigo va a buscar la manera de hacernos parar, de hacernos retroceder, y una de ellas es el desánimo. ¿Qué es el desánimo? El desánimo es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. La mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios bíblicos o lo que el Señor quiere que hagamos. Es un bloqueo que dice espiritual, emocional y físico. Cuando usted se encuentra en desánimo, pues usted no quiere saber nada, y usted no, en las cosas de afuera se le quitan las ganas de muchas cosas. Pero cuando se trata de nuestra vida espiritual, hermano, difícilmente usted va y corre a su Biblia, difícilmente usted va y dobla rodilla, porque ha entrado en un proceso, o en un estado, mejor dicho, de desánimo. Y la Biblia nos dice que hay personajes que también pasaron por el desánimo, ¿verdad? Como el inevitablemente recordar a Elías, después de ver cómo el Señor se glorificó, cómo Jehová estuvo con él cuando estaban ahí los profetas de Baal, y ningún profeta, ningún Dios que estaba ahí les pudo responder, y él les dice, van a ver que mi Dios sí puede, y dice que usó un holocausto, y aquella agua que él tumbó ahí, que tiró encima del holocausto, fue consumida. Vio aquellos hombres, vieron aquellos profetas de Baal, vieron quién era Jehová, vieron quién era Dios, y después de Elías ver tan hermoso milagro, dice que fue y se corrió y escorrió y se escondió en una cueva a causa de sentirse perseguido por la voz de una mujer que ni siquiera la había visto de frente, y por escuchar lo que dijeron que ella decía de él, corrió y se escondió. Vino el desánimo a su vida. Y podría mencionarle a otros pasajes, ¿verdad? Como en el caso de Ruth, ay, se me fue los personajes de aquella mujer que tenía su nuera, Noemí, ¿y quién era la otra? Y Ruth, ¿verdad? Que también de alguna manera por ahí quiso entrar el desánimo, pero fueron una mujer valiente y esforzada hacia el Señor. Y podemos ver en la historia, podemos ver otros personajes, pero el desánimo, hermano, viene en muchas ocasiones a causa quizá de una enfermedad, de que usted diga,
tengo batallando tanto tiempo con esto y pareciera que el Señor se ha olvidado de mi necesidad. Pareciera que esta enfermedad, en lugar de tener una solución o yo ver la mano de Dios o yo ver que Dios haga un milagro, pareciera que prestamos oído al enemigo porque no sucede el milagro, porque no llega la sanidad y viene el desánimo a su vida. También hay causa de desánimo a través de la muerte de un ser querido. Y muchas veces esa es la más difícil, ¿verdad? De salir para aquellos que no le entregan a Dios esa tristeza. Para aquellos que sabemos que son cosas inevitables que vamos a pasar. Pero hay cristianos, hermano, que pasan 2 años, 5 años, 10 años y no han soltado aquel dolor que debemos haber entregado al Señor desde un principio. Viene el desánimo y el enemigo lo aprovecha. Quizá también viene el desánimo a través de las cosas materiales, de aquellas pérdidas materiales. Uno se desanima quizá por sentirse inseguro. Otros también se desaniman porque los amigos le dieron la espalda. Otros se desaniman a causa de las esperanzas y sueños fracasados. Otros dejan que entre el desánimo a raíz de los problemas en el matrimonio. En fin, el desánimo llega a su vida de una o de otra manera y eso nos hace perder el enfoque, el objetivo, porque el cristiano entonces comienza a prestar atención a su problema y dejamos de prestar atención a Cristo, que es donde debe estar puesta nuestra mirada. Tenemos que caminar al frente viendo al Señor, porque van a venir los tropiezos, van a venir las circunstancias, los momentos difíciles. Pero si usted empieza a enfocarse al otro lado en lugar de mirar a Cristo, el autor y el consumador de la fe, y el que nos sostiene y el que nos levanta, hermano, si usted presta oído, presta su mirada alrededor, entonces usted va a caer en un desánimo, va a caer en una quietud, va a estar en el desierto dando vuelta y dando vuelta como el pueblo de Israel, hasta que no entendamos que tenemos que tomarnos de la mano del Señor. Así que, hermano, yo lo invito a que en esta tarde usted abra su corazón al Señor. Y mire, hablando de esta historia del pueblo de Israel, vemos que esta historia se volvió sumamente triste en este caso, ¿verdad? En estos capítulos, porque dice que cuando ya los israelitas estaban a punto de tomar la tierra, de entrar en la tierra prometida, ellos tuvieron que volver otra vez otros 38 años más para caminar por el desierto a raíz de los 2 que ya llevaban, porque el Señor dijo, no creyeron. ¿Y qué va a suceder? Todos los que eran mayores de 20 años en ese tiempo tenían que, no iban a entrar a ver la tierra prometida. Y ellos iban a morir, no todos juntos, el Señor los iba a llevar por el desierto y hasta que el último muriera. Entonces sus generaciones, su descendencia eran los que iban a ver la promesa del Señor e iban a entrar en la tierra. A excepción de 2 hombres de fe, por eso yo le decía qué importante es la fe en nuestra vida, a excepción de Josué y de Caleb, que ellos no se dejaron llevar por el temor, ellos no se dejaron llevar por la murmuración, al contrario fueron hombres que se plantaron y dijeron, Dios está con nosotros, podemos entrar, podemos ir todos juntos, ir y entrar y conquistar la tierra, pero aquellos hombres no quisieron. Y fíjese lo interesante de esta historia, dice que entraron 12 espías que Moisés mandó para rodear la tierra, para vigilarla, y de esos 12 hermanos, 10 regresaron desanimados, 10 regresaron incrédulos, 10 regresaron sin acordarse lo que Jehová había hecho por ellos. Él los había sostenido en el desierto, los había alimentado. ¿Cómo olvidar la columna de fuego que los alumbraba? ¿Cómo olvidar la nube que los protegía del sol? Ver la grandeza del Señor, cómo los sacó de Egipto, y fueron y se atemorizaron frente solamente al inspeccionar la tierra. Y me sorprende que de los 2 espías, 10 hermanos regresaron cabizbajos, desanimados, sin esperanza. Y no decidieron escuchar la voz de aquellos 2 hombres como Caleb, que les dijo, vamos a esforzarnos y podemos juntos tomar la tierra porque Dios está con nosotros. Y no quisieron prestar oído a lo que Él les estaba diciendo.
La Biblia dice, ¿verdad? En el pasaje que leímos, que Moisés les dice, vayan, inspeccionen la tierra. Pero cuando usted va a Deuteronomio 1:22, dice que parece que el pueblo quiso ayudarle a Dios, porque ellos decidieron poner su confianza en ellos mismos. Ellos le dijeron, pues mandemos a alguien que inspeccione la tierra. Y a causa de su deseo, Dios lo permitió, y entonces le dice a Moisés, ve, que elijan uno de cada tribu, van a ir 12 hombres, para que ellos vieran con sus propios ojos lo que estaban pidiendo. Pero ¿para qué pedir pruebas, hermanos, si el Señor ya les había dicho que era una tierra fértil, que era una tierra buena y que el Señor quería darles ese lugar? El Señor ya lo había inspeccionado, el Señor ya sabía que era la tierra que ellos tenían que poseer, el Señor ya se las había otorgado, pero vino la incredulidad. Vamos, enviemos a alguien para que la inspeccionen, para ver cómo vamos a entrar, cuando Dios estaba de su lado y solamente faltaba la orden de Dios y decir, entren, posean la tierra, así van a entrar y esperar las indicaciones del Dios poderoso. Hermano, muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios en medio de nuestro afán, en medio de nuestras necedades. Pareciera que en medio de su enfermedad, de su problema, usted quiere ayudarle a Dios, cuando Dios le ha dicho que Él es un Dios de promesas, cuando Dios le ha dicho que Él puede hacerlo, que Él va a obrar en su vida, en su familia, en su necesidad, cual sea el nombre. Dios lo prometió y Dios lo va a hacer. Pero es importante que usted le entregue su confianza al Señor. A veces yo me pregunto, ¿cómo es posible que de los 12, 10 dejaron contaminar su corazón a causa de lo que vieron? Porque vieron cosas buenas, no solamente lo negativo, vieron cosas buenas, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Dice que se le dio dos instrucciones a estos 12 hombres. Primero tenían que ir y ver cómo eran aquellos habitantes de aquella tierra en número, si eran pocos, si eran muchos, si era un lugar, ahí había personas fuertes, eran débiles. Y Moisés les dijo, ánimo, esforzaos. Con eso Moisés les estaba insinuando que debían de traer un informe de ánimo, hermano, no un informe de desánimo. Cuando Moisés les dice, vayan, esfuércense para que vengan y nos digan cómo es aquella tierra, él les estaba dando esas indicaciones con el propósito de que regresaran animosos y decirle, el Señor nos lo prometió y el Señor nos está entregando esta tierra. Pero aquellos hombres pues regresaron con otro pensamiento. Y podemos ver que al cabo de 40 días que estuvieron ahí ellos inspeccionando la tierra, su informe no coincidía, ¿verdad? De los 10 con los otros 2, era muy diferente. Ellos, lo que yo les decía hace un momento, vieron cosas buenas, no pudieron negar que la tierra era fructífera. Dice que regresaron con un racimo de uvas, ¿verdad? Y que muy hermosas y muy deliciosas, de gran tamaño. Y dice que también les dijeron, ¿verdad? Que empezaron a hablar de sus moradores, de lo que vieron, pero dieron una muestra de lo que había ahí, del fruto. Y sus palabras de ellos decían, es que aquella tierra no es buena, porque nos va a devorar, dando a entender que no era una tierra donde ellos podían sobrevivir, que aún cuando vieron el fruto dieron a entender que no era una tierra donde ellos podrían alimentarse, donde ellos podrían estar seguros, y ellos habían llevado la prueba, mas sin embargo el pueblo se dejó contaminar por las, ¿qué vale más, hermano? Las palabras de desánimo, ¿verdad? Lo que, y se deja uno atemorizar. Les dijeron que describieron que habían gigantes y vieron una tierra como imposible de conquistar. Se les había olvidado que Dios estaba con ellos y lo que Dios había dicho, lo que Dios había hecho por ellos y cómo en numerosas batallas el Señor los había librado de aquellos ejércitos, de aquellas batallas. El Señor estaba con ellos. Los mismos pueblos decían, es que le tenían miedo al pueblo de Israel porque decían, es que Jehová está con ellos, Jehová los defiende. El mismo pueblo contrario se daba cuenta del poder de Dios, y al pueblo que había visto los milagros, las señales,
celestiales, la bendición, el caminar con Él, se le olvidaba tan pronto en una murmuración, en un desánimo, quién era Jehová en sus vidas. Entonces, hermano, ¿cuántas veces nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Cuántas veces usted ha dado pie o ha prestado su oído y se ha olvidado de lo que el Señor le ha dicho? Se ha olvidado de lo que el Señor le ha prometido. El pueblo de Israel quizá pensó que Canaán, los pueblos de ahí, eran más fuertes que el pueblo de Israel. Dios, hermanos, les había rescatado de un lugar, fíjese, de donde los egipcios eran más fuertes que los de Canaán. Los había librado de la mano del faraón. Y se aventuraron a decir, es que la tierra de Canaán es difícil para conquistarla. Ahí hay hombres gigantes, ahí no es bueno para vivir, ahí no vamos a sobrevivir. Cuando habían visto la mano de Dios, cómo los había rescatado de Egipto. Y a mí eso en mi corazón digo, ¿cómo puede ser posible que muchas veces nosotros vemos la mano de Dios? Vemos obrar a Dios en nuestra vida. En el diario vivir, hermano, usted ve la misericordia de Dios. Y a la primer entrada de desánimo en su corazón, usted se desanima, usted presta oído, usted abre puertas a la murmuración, usted empieza a preguntarle a Dios, Dios, parece que no me escuchas, parece que no estás aquí, parece que no te interesa mi necesidad. Y esas son palabras, hermano, que el enemigo siembra en su vida para que usted pierda el enfoque hacia dónde caminamos, hacia dónde vamos y quién es quien nos sostiene. Estos 10 hombres dieron un mal reporte, un reporte que causó daño en el pueblo, y ellos pensaron en volver aún a Egipto, hermano. Tan así de triste era la noticia, tan así de devastadora era lo que les informaban, que el pueblo dijo, ¿acaso nos han traído aquí para morir? Mejor nos regresamos. Y mire que hay que tener cuidado con lo que decimos, porque el Señor se los concedió. No regresaron a Egipto, regresaron al desierto y no vieron con sus ojos la promesa cumplida en sus vidas. No entraron a la tierra prometida. El pueblo, hermano, se puso alterado y escuchaba lo que estos 10 hombres decían. Y entonces se levanta Caleb y Moisés y Aarón e intentan callar al pueblo de aquello desastre que traían, tristes, enojados, molestos, llorando, angustiados. Y estos hombres se levantan y tratando de calmar al pueblo, Moisés y Aarón, y no los escuchan, al grado de que ellos deciden postrarse y adorar a Dios y decirle, Señor, trata con ellos, no nos escuchan. Caleb se levanta y les dice, vamos a esforzarnos. Somos muchos, hermanos, eran hombres preparados, era un pueblo grande, Dios estaba con ellos, habían aprendido a pelear las batallas, eran hombres que estaban preparados físicamente, pero tenían lo más importante, tenían a Dios de sus lados y decidieron no escuchar. Cuando Aarón y Moisés se postraron, dice la Biblia que Dios mostró su gloria en el tabernáculo para terror y confusión de quienes estaban a punto, hermano, de apedrear a los siervos de Dios. Dios mostró su gloria para que aquello calmara, porque estaban a punto de poner la mano sobre los siervos de Dios. ¿Y sabe qué me recuerda esto? Que en medio de lo que Satanás quiera levantar a nuestra vida, Dios siempre toma el control y cuida de sus hijos, cuida de su pueblo, cuida de aquellos que le aman y le honran. Cuando el enemigo quiere levantarse contra nosotros, ahí está el que nos defiende. Ahí está el Señor que levanta su mano. Ahí está el Señor que nos cubre. Ahí está el Señor que nos protege para que usted y yo no prestemos atención a lo que Satanás quiere hacer para desviarnos del propósito del Señor. Estos hombres vinieron con desánimo al pueblo y el Señor les hace una sentencia y les dice que no habrían de ver la tierra prometida, no iban a entrar en ella, tendrían que volver al desierto. Y ellos, hermanos, en su enojo habían dicho que preferían morir en el desierto, y yo le decía hace un momento, Dios se los concedió. Morirían los mayores de 20, no todos a la vez, sino poco a poco, en alrededor de los 40 años, ya llevaban 2. Y luego dice que solo Caleb y Josué, ¿verdad? Y menciona primero a Caleb, eran los que iban a entrar.
¿Por qué, hermano? Porque Caleb ahí demostró un corazón que sabía quién era su Dios. Caleb demostró un corazón que amaba a Dios y sabía quién estaba con él. Caleb demostró que el caminar en ese desierto no había sido en vano. Había visto muchas situaciones, pero ante una adversidad, y quizá como ellos lo mencionaban, había gigantes. Ante ese gigante problema de saber cómo poseer la tierra, Caleb demostró un corazón que confiaba en el Señor. Y lo menciona primero, y eso me emociona, porque dice que menciona a Caleb porque fue el primero que se levantó y le dijo: vamos a entrar, podemos poseer la tierra, Dios está con nosotros. Hermano, ¿cuántos de nosotros en medio de nuestra situación Dios puede encontrar un Caleb que le crea a Dios? ¿En cuántos de nosotros en medio de su enfermedad, de su lucha, de su angustia, Dios puede encontrar un Caleb que le diga: Señor, tú estás conmigo, y si tú lo has dicho, yo lo voy a ver? Si tú lo has dicho, Señor, como decía el canto, sé que lo harás otra vez. Sé que tú estás conmigo, sé que no debo desmayar, sé que es el momento, Señor, de levantarme y seguir, Señor, caminando, seguir, Señor, dando pasos de obediencia, pasos de fe, porque el Señor ha prometido estar con nosotros, hermano. Qué hermoso es confiar en un Dios que nos sostiene. Qué hermoso es saber que hay un Dios que no desmaya y que está con nosotros. Estos espías, hermanos, habían regresado de reconocer la tierra de Canaán para hacer el informe, el reporte al pueblo, llegar con Moisés y decir lo que vieron. El propósito de Dios ni siquiera era que ellos inspeccionaran la tierra. Dios ya se las había dado, pero ellos propusieron: pues vamos a investigar, vamos a ver cómo está el asunto. Dios se los concede de su petición, adelante, vayan. Pero tuvo una consecuencia. Aquellos que no creyeron no pudieron entrar a la tierra. El pueblo, hermano, cuando los 12 hombres venían, el pueblo estaba expectante de saber qué sucedió en aquellos 40 días que habían visto. Estaba expectante el pueblo. ¿Cuántas veces, hermano, usted ha estado expectante a lo que Dios va a hacer en su vida? ¿Cuántas veces ha estado expectante y que en una predicación el Señor le habla a través de un canto, a través de una persona, y usted se queda expectante, y luego pasan los años y parece que no llega nada, parece que no se cumple? Hermano, no importa el tiempo que tenga que esperar, siga confiando en el Señor con la misma expectativa, porque aunque parece que tarda la promesa, el Señor es fiel. El Señor cumple su palabra, el Señor cumple su palabra, y eso a mí me alegra en mi corazón, porque tengo un Dios que cumple su palabra, porque yo no le oro a la pared, porque yo sé, como dice su palabra, que Él inclina su oído a la oración, porque yo no levanto mis manos por levantarlas. Yo sé que hay un Dios que me ve adorándole, y que el Señor se encarga de mis problemas, el Señor se encarga de mis necesidades. Yo no le oro solamente porque tengo que orar. Yo sé que es mi relación con el Señor, y en medio de esa oración, en medio de ese cuidar, la presencia del Espíritu Santo, en medio de esa búsqueda, mire, el beneficiado soy yo. El Señor me llena, el Señor me consuela, el Señor me abraza, el Señor me toma de su mano, y entonces puedo hacer a un lado los problemas, las adversidades, y mi mirada sigue puesta en Cristo. Tenemos que seguir buscando al Señor, hermano. En este sermón yo le puse por título: morir en el desierto o ver la promesa. ¿Qué quiere usted, hermano? ¿Morir en medio de las circunstancias, de los problemas, sin esperanza, o ver la promesa de Dios en su vida? Quizá nuestra promesa la veamos con nuestros ojos, bendito sea el Señor. Quizá usted está orando por su matrimonio, y gloria a Dios, que el Señor se glorifique. Aquellos padres que quizás están orando por salvación por sus hijos, y el Señor nos llame a su presencia, y a lo mejor no le toca verlo con sus ojos, pero el Señor puede cumplir su promesa en su familia. Y aunque sus ojos no lo vean, hermanos, sus oraciones no son en vano. Sus oraciones no son al aire. Sus oraciones son a un Dios que responde, a un Dios que actúa, a un Dios que obra, a un Dios que gobierna. Entonces, hermanos, siga creyendo en el Señor. Siga expectante cada día de lo que Dios puede hacer. Los espías regresaron con un fruto.
¿Cuántas veces nosotros hemos visto la bendición de Dios en nuestra vida, hermano? Ellos llegaron con un racimo de uvas que era tan grande que 2 hombres tuvieron que cargarlo entre ellos. Dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Fíjese la convicción que tenían en ese momento, la cual ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. El pueblo estaba emocionado, se reunió alrededor, ¿verdad? Para verlo con sus propios ojos. Todos querían un poco de esos frutos, pero, hermano, aun cuando vieron, se dejaron llevar por lo contrario, ¿verdad? En lugar de ver lo bueno y lo que Dios había dicho. Hermano, ¿cuántas veces Dios nos ha dado a nosotros pruebas de su amor y de su bendición? ¿Cuántas veces hemos comido de la bendición del Señor? ¿Cuántas veces hemos sentido cómo Dios nos ama, cómo Dios nos abraza, cómo Dios nos sostiene? Entonces, hermano, no demos parte al desánimo como lo hizo el pueblo. Estaban con alegría, expectantes de lo que estaban a punto ya de entrar a la tierra prometida, hermano. Expectantes, alegres, pero cuando escucharon el mal consejo o las cosas negativas que los otros 10 espías llevaban, esto desapareció, el gozo, la alegría que ellos tenían. A estar a nada de entrar, hermano, en la tierra prometida. A nada, ya habían estado en el desierto, habían caminado mucho tiempo y estaban a punto de ver la promesa, estaban a punto de entrar y prestaron oído a los hombres en lugar de prestar oído a lo que Dios ya había dicho. Es ahí, hermano, la importancia de no mirar al enemigo, de no mirar al problema. Es ahí la importancia de no mirar la circunstancia, sino mirar a Dios. Es ahí lo importante, hermano, para que usted y yo veamos las promesas. Es confiar en el Señor, es permanecer en Él y es saber que nuestro problema no es más grande. Y lo sabemos y muchas veces lo predicamos, pero cuando llega, a veces sentimos que es demasiado grande y nuestros problemas no son más grandes que la mano del Señor. No es más grande que nuestro Dios. Dios es el que hace las cosas. Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios, hermano, que abre camino. ¿A quién decide creerle usted en esta tarde, hermano? Yo creo que la respuesta es clara, ¿verdad? Al Señor. Si Él dijo que lo hará, Él lo va a hacer. Él es un Dios que cumple su palabra. Es un Dios que comienza la obra, hermano, y es fiel en terminarla. Así que, hermano, puede pasar mucho tiempo en nuestra vida, pero como cristianos dejamos nuestra vida antigua, ¿verdad? Para seguir a Cristo con grande esperanza. Cuando usted vino a Cristo, vino con grande esperanza, con grande expectativa, pero de pronto se levanta el gigante y muchos han decidido dar un paso atrás, muchos han decidido rendirse. Y entonces, hermanos, pareciera que el problema es casi imposible de vencerlo, pero como cristianos tenemos que pagar un precio, tenemos que buscar a Cristo todos los días, tenemos que trabajar en su obra, tenemos que levantarnos cada mañana porque Él es un Dios que nos ayuda y nos sostiene, nos ayuda a vencer el pecado, nos ayuda a levantarnos de la prueba, nos sostiene, hermano. Así que no desmaye, y en esta hora el Señor le dice, como le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuércese, hermano, y atrévase a ver las promesas del Señor cumplidas en su vida. Porque sabe algo, Dios no puede ayudar a quien no se deja ayudar. Dios es un Dios que respeta mucho nuestra decisión. Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Pero si usted no le abre la puerta de su corazón, el Señor lo va a respetar. Pero el Señor, su deseo es que usted sea salvo, que usted venga a los pies de Cristo. El pueblo de Israel se hundió en la desesperación, en el llanto, dice, toda la noche. Hasta allí habían llegado sus sueños, hermano. Tuvieron que sufrir tanto la adversidad para llegar a ese momento en el fracaso y no entrar a la tierra prometida. Pero hubo un Josué y un Caleb, aquellos 2 espías que dijeron, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará.
si Jehová se agradara de nosotros. Hoy Dios quiere encontrar en usted un corazón donde Él se agrade, un corazón que le crea, un corazón que se afirme en sus caminos, un corazón que le diga: aquí estoy yo, Señor, y yo creo que si tú te agradas de mí, yo creo que si tú estás conmigo, tú puedes hacer mucho en mi vida. Y yo siempre he dicho, hermano, donde hay un corazón dispuesto, el Señor hace grandes cosas. No tenemos que tener las más grandes cualidades, solamente nos pide un corazón que le adore en espíritu y en verdad. Y el Señor ahí, hermano, se va a glorificar y va a hacer grandes cosas en su vida. Les dijeron que no tuvieran temor, ¿verdad? No tengan temor, el Señor está con nosotros. Pero el pueblo no quiso escuchar. Uno hubiera creído que un pueblo que había visto las maravillas de Dios, ¿verdad? Después de ver todo aquello, ante la palabra de 10 hombres, hubiera sido más fácil creer a la de 2 que les recordaban que Dios estaba con ellos. Pero ellos prefirieron apedrear, a los hombres, a los siervos de Dios, en lugar de creer y lo que Dios ya tenía frente a ellos, tomarlo y de pedirle perdón a Dios por haber dudado y haberlo recibido. El pueblo de Israel se hundió, hermano, en lo que ellos pensaban, en lo que ellos habían dejado entrar a su corazón, en la desesperación, en haber abierto su oído a la decepción. Pero estos hombres, Josué y Caleb, querían animarlos. Y ellos no lo hicieron, así que Dios toma la decisión, ¿verdad? Le dice, pues, van de regreso al desierto y solamente ellos 2 entrarán con sus generaciones. Cuando usted y yo le creemos a Dios, hermano, no solo recibimos la bendición nosotros, detrás de nosotros vienen más generaciones que el Señor va a bendecir. Si nosotros buscamos a Dios, el Señor va a bendecir también a los que vienen detrás de nosotros. Si ellos vienen siguiendo nosotros las pisadas del Maestro, ellos vienen con nosotros siguiendo las pisadas del Maestro, y viene otra generación siguiendo las pisadas del Maestro, hermano, ahí está su recompensa, ahí está su promesa. Ahí está el motivo por el que usted y yo podemos seguir gozosos buscando al Señor cada día, porque no solo la recibimos nosotros, la recibirán aquellos que también vengan a los pies de Cristo. Y no hablo solamente de su familia, allá donde usted ponga la semilla y una persona sea salva, hermano, habrá más familias bendecidas, habrá más generaciones, hermanos, bendecidas. Así que como estos 2 hombres entraron en la tierra, también entraron sus hijos, también entraron sus generaciones. Hermano, yo le hago la pregunta hoy. ¿Usted le cree a Dios lo que le ha dicho? A veces lo creemos nada más porque sabemos que hay que creerle a Dios, pero no se ve en nuestro actuar que le creemos a Dios. Dios ha dicho que te va a llevar a las naciones, pero no doblas rodillas, no buscas a Dios. Dios te ha dicho que va a salvar a tu familia, pero no les compartes. Lejos de eso, pareciera que en casa se vuelve una campaña, una batalla campal, y no reflejamos a Cristo. Dios te ha dicho que va a hacer esto contigo y te va a llevar a tal lado, pero no dedicamos tiempo a buscar al Señor. Creemos que Dios lo puede hacer, pero a veces en nuestra acción no lo expresamos. Creemos que Dios va a hacer algo, pero a veces no ponemos de nuestra parte y seguimos prestando oído a la murmuración, seguimos prestando oído a lo que Satanás luego sabe nuestra debilidad, y entonces empezamos a tener temor y empezar a creer lo que viene a nuestra mente, que no es de parte del Señor. Y el Señor hoy quiere que nos atrevamos a creerle a Dios, porque Dios abre, hermano, camino. Dios abre camino. Josué y Caleb fueron 2 espías que son mencionados en Hebreos, ¿verdad? En aquellos hombres de la fe. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Si Jehová se agradare, hermano, de nosotros, ¿qué no puede hacer el Señor con usted y conmigo? Si el Señor se agradara de nosotros. Y dice que Moisés les dijo: esforzaos y tomad del fruto. Esforzaos, anímense. Les estaba diciendo, el Señor nos ha entregado ya la promesa. Esfuércense, vamos a creerle a Dios. Hermano, el Señor hoy le dice: esfuércese.
Si yo lo dije, dice el Señor, yo lo voy a hacer. Hermano, póngase de pie un momento y mire, yo no sé cuál sea su necesidad en esta tarde. Yo no sé cuál sea su dificultad. No sé de verdad qué esté pasando. Pero el Señor le dice, esfuérzate. ¿En qué se tiene que esforzar, hermano? Ríndase a Él. ¿En qué se tiene que esforzar? Venga a los pies de Cristo. ¿En qué se tiene que esforzar, hermano? En creerle. ¿En qué se tiene que esforzar? En adorarlo. Si empieza tan fácil y sencillo. Solamente el Señor quiere que lo adoremos, lo busquemos a Él, le entreguemos nuestra fuerza, nuestra confianza. Y el Señor puede hacer tantas cosas con usted y conmigo. Cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto, los enemigos decían, ¿verdad? Cuando veían al pueblo, mire, tan fácil que quizá hubiera sido que los de la tierra de Canaán vieran que el pueblo estaba ahí y sabían que Jehová estaba con ellos. ¿En qué tenemos que esforzarnos en esta tarde, hermano? El Señor está de nuestra parte, como lo estuvo con Caleb y como lo estuvo con Josué. El Señor, hermano, se agrada de un corazón ferviente, lleno de fe, que deja que Dios obre en su vida. ¿Sabe? Hay algunos que parecen conformarse con morar en el desierto. Algunos se han acostumbrado a dar vueltas en el desierto, su problema. Algunos se han acostumbrado a recibir el pan, el agua en medio del desierto, porque hay un Dios que me sostiene. Que mientras estoy en el desierto, yo sé que hay un Dios que no me olvida. Sí, hermano, pero Dios quiere fe. Dios quiere fe en su vida y que se atreva a creerle, que no se conforme, porque tenemos que salir del desierto. La prueba no es para siempre, pero mientras nosotros no entendamos el propósito de Dios en nuestra vida, vamos a seguir dando vueltas, vamos a seguir caminando ahí y parece que me levanto y luego llega otra vez el desánimo, parece que estoy echándole ganas y luego viene otra vez otra prueba y caigo de nuevo, viene la tentación y vuelvo a caer de nuevo. Y el Señor quiere llevarlo a una tierra de prosperidad, a una tierra fructífera, a una tierra de bendición, a una tierra donde Él ya le prometió que Él va a ver, que usted va a ver sus promesas, a un lugar donde usted pueda ver los milagros, las señales, a un lugar donde usted pueda descansar. Pero necesitamos, hermano, dejar de dar vueltas en el desierto. El Señor nos invita a creerle y a estar firmes. Como dice la palabra, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. A veces pensamos que todo marcha bien, pero hemos descuidado nuestra relación con el Señor. A veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero no hemos volteado a autoevaluarnos y decir, Señor, de verdad estoy viendo con los ojos de la fe. De verdad, Señor, mi mirada está puesta en ti. De verdad, Señor, estoy caminando contigo o me he acostumbrado y lo he hecho por rutina y estoy creyendo, Señor, que voy en pie. Hoy el Señor nos dice que nos esforcemos. Aquellos que han puesto su confianza en el Señor, hermano, Dios puede traer paz en medio de la tormenta. Así que si usted está viviendo un momento difícil, hermano, yo quiero invitarlo a que venga a este altar. Si usted se ha sentido en el desierto, hermano, véngase a este altar. Si usted está pasando por la lucha, por la prueba, véngase a este altar y empecemos juntos a adorar a Dios. Y yo le vuelvo a hacer la pregunta: ¿usted prefiere morir en el desierto o prefiere ver la promesa? ¿Usted quiere dar vueltas en el desierto, hermano, o va a conquistar y va a ir camino hacia la respuesta del Señor? Usted hoy en esta tarde puede decirle al Señor: mi esperanza, Señor, y mi confianza están puesta en ti. No sé, hermano, que usted esté atravesando, no sé cuál sea su petición, no sé cuál ha sido su oración, pero el Señor está aquí en este lugar y lo único que usted y yo tenemos que hacer es adorarlo y confiar en Él. Puede levantar sus manos, hermano. Si usted puede venirse a este altar, ven.